universidad que tiene esa magnitud, ¿no? de presentación en el área no solamente nacional, sino internacional. Ustedes son universitarios de esa calidad de universidad. Por lo tanto, espero que sepan de inicio valorar esta situación y aprovechar su condición de estudiantes para poder adecuarse a la formación de un estudiante de derecho que va a ser posteriormente un profesional abogado en las diferentes ramas que nos concierne a los abogados ejercer nuestra profesión. Entonces, por eso les digo, esta clase inicial implica eso, implica sentirse orgulloso, felicitarse a uno mismo por haber logrado ingresar a la Facultad de Derecho, sentirse feliz y contento porque está en la mejor universidad de Bolivia. Miren cuántos han postulado y cuántos están ahora en la facultad como estudiantes. Entonces, eso ya es un paso inicial, un paso de inicio que les permite a ustedes continuar caminando por una senda hasta conseguir su título académico. Tienen que tener conciencia de esa situación. Ustedes, derecho, pueden tomar la palabra, participar. Yo creo que el derecho es el concepto de derecho. Ustedes verán, ¿no? Cómo me plantean. ¿Qué es derecho? ¿Y por qué están estudiando derecho? Dos preguntas. ¿Qué es derecho y por qué están estudiando derecho? A ver, los que quieren participar, participen porque es importante participar en clase por parte de los estudiantes de derecho. Como ustedes son estudiantes de derecho y de la facultad de derecho y están estudiando teoría del derecho de mi materia, yo les pregunto, a ver, ¿qué entienden ustedes por derecho y por qué están estudiando derecho? ¿Qué me responde? A todos. A ver, voy a ver, seguramente es una montonera. No creo que nadie se anime a decir no, yo no. A ver, Yo, adelante, señor. licenciado, ¿puedo responder? A ver, adelante, señorita. Para mí el derecho es un conjunto de A ver, no le escucha bien. No se le para escucha mí bien. el derecho es un conjunto de No regularizar se le la escucha sociedad. bien. No se le escucha bien. A ver, trate de adecuar de la mejor manera posible. Licenciado, tal vez ya me escucha Adelante. mejor. Bueno, si no, otra persona, vamos, no perdemos el ¿Podría tiempo. ser yo, doctor? Usted, Para mí el derecho es la facultad de exigir usted todo lo que en nuestro favor se conocen las leyes y las no. primeramente, ¿qué te llamas? ¿Qué te Disculpe. llamas? Mi nombre es Cian André Pacheco Lima. Ya, compañero Pacheco, adelante, le escucho. Para mí el derecho es la facultad de exigir todo lo que en nuestro favor reconocen las leyes y las normas. Yo estudié, o decidí estudiar la carrera de Derecho porque esta es la carrera que más me llamó la atención y además siempre quise poder ayudar a las personas en ciertos problemas, ya que en mi familia siempre ha habido problemas en el ámbito de derecho, ya que siempre, digamos, existía un problema y mi familia, al no saber cómo reaccionar ante estas situaciones, siempre terminaba siendo perjudicada por los que se querían aprovechar. Muy bien, te he escuchado, gracias. Otro compañero o compañera tiene la palabra. Doctor, buen día. Buen día, doctor Adelante, María René. adelante, María. Bueno, para mí el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regula el comportamiento de los hombres en una sociedad, que va a ir poniendo orden y sancionando el mal comportamiento de las personas. Bien, adelante, otro compañero o compañera. Doctor, buen Buenos día. días, doctor. ¿Podría responder? Luis Ibáñez. Adelante. Licenciado, ¿puedo participar? Bueno, lo que es derecho para mí es que día a día es un contrato constante en el que todo lo que está vinculado entre nosotros se ejerce una norma o algo. También derecho para mí es
como el acto de coerción, donde el Estado tiene el uso de la violencia legítima a favor a través de audiencias y demandas para el cumplimiento de los deberes de los demás. Adelante, otra persona. Gracias. Buenos días, Yo doctor. quiero Jaime Rivas, ¿puedo participar? ¿Qué? Para mí el derecho es la ¿Qué? existencia de una... Sí, licenciada. Vamos a poner orden, no pueden haber voz, solamente una persona. Estoy preguntando qué es derecho y por qué estudia derecho. Vamos, adelante, una persona. Ya, licenciado, me llamo Sonia Jazmín. Para mí el derecho es la existencia de una norma que da un soporte jurídico. Esta puede ser a través del trato social o la cohesión, que sería el conjunto de normas establecidas, no preestablecidas. Para mí estudiar derecho es hallar un conocimiento. Ese conocimiento al almacenarlo, puedo enseñarlo o decirlo ya sea por ley o coacción. Pase a otra persona, adelante. Buenos días, Nombre, doctor. Buenos días, doctor. adelante. Mi nombre es Joana Araceli Alconcolque. Para mí el derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana y ordenan la sociedad en un momento determinado. Muy bien, Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Mi adelante. nombre es Beizaga Huanca José Daniel. Para mí el derecho es una ciencia completa y compleja que estudia un sistema de normas informativos que regulan la conducta de los individuos, personas, a la cual este sistema se caracteriza por regular el bienestar de la sociedad común entre las personas y regula a través de normas y decretos y leyes para el fin de una convivencia social. A ver, ahora explícame todo lo que has hablado. Lo que le he explicado Explícame. que el derecho, ¿no? Hacer una ciencia No, completa y compleja, que ¿por qué es es completa y compleja? completa porque abarca distintas ramas, ¿no? Aparte del derecho puede llevar a ser estudiado tanto en derecho comercial, derecho civil, derecho penal, derecho administrativo y un sinfín de subramas especiales de derecho. Compleja, ¿no? Porque abarca distintos sectores, ¿no? Sobre temas que regulan a través de la jurisdicción. Entre ellas están los artículos, leyes, decretos. Bien, un último compañero con el cual cesamos esta parte. Un último compañero que quiera hablar, compañera. Ninguno. Muy bien, empezamos. licenciado, ¿ya puedo participar? Ahora sí se me escucha. Una vez. Me llamo Noelia Salvador y para mí el derecho es un conjunto de normas, pero no solo normas que dan una cierta coerción a la sociedad, sino va más allá del derecho, es una rama extensa. También es un conjunto de normas morales y también que ejercen las leyes y demás que tenemos que regir o nos regimos nosotras, la sociedad. Y estudio derecho por el hecho de que hay mucha injusticia en el país y quiero conocer más allá a Bolivia a través de sus normas y leyes. Muy bien, vamos adelante, silencio ahora sí. Escuchen lo que les voy a decir. Primeramente, ha ocurrido en este momento lo que todos los años hago con mis alumnos iniciales. Preguntarles qué es derecho y por qué estás estudiando derecho. Primero que encuentro una gama de conceptos, de definiciones, de criterios sobre lo que para ellos, supongo, consideran que es derecho. Existe una variedad de criterios, unos más acertados, digamos, más fundamentados y otros que simplemente son, casi repiten mecánicamente, conjunto de reglas y normas, que esto, que lo otro, ¿no? Hay una variedad. La materia que estamos llevando, si ustedes se dan cuenta, de inicio nos está indicando teoría del derecho. Teoría del derecho. Tienen que tener, partan de eso, teoría del derecho, teorías del derecho, llamaremos así, teorías. Hay varias teorías
que explican, ¿no?, lo que es el derecho. No es una sola. Por lo tanto, los criterios, los conceptos, una cosa es concepto, otra cosa es definición, hay una variedad de conceptos y definiciones, ¿ya?, a través del tiempo y del espacio. Miren, aquí les estoy diciendo 3 cosas grandes. Hay una variedad de conceptos, hay una variedad de definiciones a través del tiempo y del espacio. 4 cosas. Para poder entender lo que es realmente el derecho, tenemos que empezar a enfocar desde ese punto de vista. Primeramente, que existen diferentes criterios, diferentes definiciones, diferentes conceptos. Y estos conceptos y estas definiciones se sustentan fundamentalmente en criterios que emanan de las teorías. Y se han ido formando teorías que sustentan el por qué es esto el derecho, o cómo se manifiesta el derecho, y cómo debemos entender derecho en el tiempo y en el espacio. ¿Bien? O sea que estamos hablando aquí de tiempo. Estamos hablando, tenemos que retroceder, ¿no?, hacia atrás y ver las diferentes etapas que ha pasado la humanidad, ¿no?, primera, segunda, tercera, cuarta etapa, ¿no?, y ver qué entendían, cómo se manejaban con esto que es el derecho. Desde el inicio, porque no se olviden, hay otro principio. Donde hay sociedad, donde hay personas, tiene que haber, ¿qué cosa? Derecho, reglas de conducta. No pueden haber sociedades donde no tengan mismas reglas de conducta. Y entonces, el derecho, la norma, las reglas de conducta, precisamente está regulando, ¿qué cosa? Las relaciones sociales. Entonces, el hombre, desde que es hombre, siempre ha vivido en sociedad. Y como vivía en sociedad, ha tenido reglas de comportamiento, reglas de conducta que están reflejando el momento del tiempo y el espacio. Podemos hablar de los primeros hombres. ¿Qué tipo de reglas tenían? ¿Qué tipo de normas tenían? Tenemos que ubicarnos por qué hablaban de esa manera o por qué tenían ese grupo de reglas. Ubicarnos en el tiempo, en qué espacio, dónde. Cómo eso va a ir evolucionando, va a ir cambiando a través precisamente de ese tiempo, va a ir evolucionando a través del tiempo hasta llegar a nuestros días, como también del espacio, porque si bien hay evolución en el tiempo, pero también hay una diversidad de grupos sociales a través del espacio. Aquí, allá, en Europa, en todas partes, ¿no? Entonces, también hay sociedad, hay reglas de conducta diferentes, a veces muy diferentes las unas de las otras que tienen otro tipo de caracterización, de consideración, percepción de lo que es una regla de conducta, cómo tiene que regular su vida. Entonces, fíjense ustedes, por eso decimos que existe una variedad de criterios, de entendimiento, de conceptos, de definiciones de lo que es el derecho a través del tiempo y del espacio. O sea, hay diferentes teorías que han sustentado, señores, esto para nosotros es el derecho. Pónganse Roma, Edad Antigua, tan importante que es estudiar Roma, por eso están llevando el derecho romano, porque en cierto modo esa producción que han tenido los romanos ha sido determinante para estructurar muchas reglas, normas de conducta que hoy todavía están vigentes. Miren, ¿cuándo ha sido Roma en la antigüedad? ¿En qué etapa estamos viviendo en este momento? Sin embargo, en los códigos particularmente civiles, ustedes ven disposiciones normativas que han emanado de ese tiempo, de ese espacio, de esa cultura, ¿no?, que tenían los romanos y que se han ido adecuando a través del tiempo. Y esas reglas de conducta emanadas a partir de ese momento, ¿no?, han ido
adquiriendo esos matices, ¿no? Permanentemente de normas de conducta que regulan las relaciones sociales y que por lo tanto pueden ser interpretadas desde ese punto de vista del derecho. Y las interpretaciones y el entendimiento del derecho de esa época, de esta época y de las otras épocas se hace tomando en cuenta siempre lo que les digo, el tiempo y el espacio. Hay que ubicarse. ¿En qué tiempo se ha dado este concepto, esta definición? ¿Por qué? ¿Por qué existe este sustento teórico? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En Edad Media? En Edad Media habían otras teorías de entendimiento del derecho. Se deben dar cuenta ustedes cómo cambia el mundo. Ya no es lo mismo que en Grecia, que en Roma, el entendimiento del derecho, sino cambia el entendimiento del derecho en Roma. Y en edad moderna, en edad contemporánea, hay cambios que también inciden en el entendimiento de lo que es el derecho y además en función de ese entendimiento de lo que es derecho en ese tiempo y en ese espacio van a emerger, van a plantearse nuevas teorías, ¿no? Que van a ir sustentándose de la mejor manera para que podamos entender lo que es el derecho. Entonces encontramos aquí una variedad de teorías del derecho y nuestra materia es, por eso, teoría del derecho. Lo que vamos a ver es a cuántas teorías se han ido dando a través del tiempo y el espacio, teorías que han ido fundamentando, sustentando, explicando lo que es el derecho, ¿no? Y ustedes van a ir aprendiendo. A ver, ¿qué teorías existen en Roma, por ejemplo? Tiempo y espacio. Roma en la antigüedad, espacio, el Imperio Romano. Ahí habían reglas, normas en esa sociedad, en esa cultura. Entonces, ¿cómo sustentaban eso? Hay teorías que vienen desde esa época. Y entonces tienen que ir viendo cómo esas teorías fundamentaban ese tipo de derecho. ¿Por qué cambia en la Edad Media? Hay un cambio abrupto en lo que es el derecho. Ya no es lo mismo que el derecho romano, ese derecho de la Edad Media. Tiene otras características que se deben ya imaginar ustedes. Entonces, en ese contexto, quienes estaban manejando en Edad Media el poder, ¿no?, estatal, inmiscuido con el poder divino, empiezan a dar otros criterios sobre lo que es el derecho, vinculado a otro tipo de situaciones, ¿no? Y eso va a ser sustentado por teorías que pertenecen a la Edad Media. Y para entender esas teorías hay que ubicarse en el tiempo, Edad Media. ¿Cuáles eran las características de la Edad Media? En el espacio, en qué lugar, cómo, en qué circunstancias. Y así, como ha ido evolucionando la sociedad en diferentes etapas, ha ido evolucionando el derecho y también ha ido sacándose, planteándose nuevas teorías que sustentan esos cambios, ese entendimiento del derecho. Entonces, lo que nosotros en esta materia vamos a ver es eso. ¿Cuáles son esas teorías y cómo ha ido dándose y cómo se han ido manejando y cómo se han ido manejando principalmente en los tiempos, en el espacio, ¿no? En esa diversidad cultural que tenemos, estas normas, de manera que ustedes puedan tener una idea clara de que el derecho no simplemente es decir rápidamente, ¿no?, conjunto de normas son generales y obligatorias, sino ya está bien eso como una idea inicial, pero lo que a nosotros en la materia nos compete saber es principalmente cómo se ha ido desarrollando ese conocimiento vinculado a los sustentos teóricos de lo que es el derecho. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna curiosidad? Tienen la palabra. Sí, disculpe, doctor. Eso significa que el derecho siempre ha estado en constante cambio y evolución, lo que quiere decir que a futuro va a seguir cambiando. Usted se debe dar cuenta que tiene que ser así. La sociedad cambia. Cada dato cambia, cada momento. Miren, la parte donde hemos podido convivir ustedes con nosotros y todos los oyentes del mundo, la etapa de la pandemia, ¿no?, ha traído nuevas formas de conducta. Algunos nos ha sorprendido,
Y si que es eso mismo, trasladaremos al problema educativo. En la universidad antes teníamos clases presenciales, pero esa situación que se ha dado en el mundo, y también lógicamente en Bolivia y en la universidad, ha hecho que tengamos que adecuarnos a esa realidad social y cambiar la forma de enseñanza y la forma de enseñanza virtual. Pero no podíamos cambiar por cambiar, había que reglamentar esa situación. Entonces, los cambios de la sociedad que se han dado han empujado a que las normas tengan que adecuarse o readecuarse, regularse adecuadamente a esa nueva realidad y lanzar disposiciones normativas de esa manera. Por lo tanto, en la medida que hay cambios en la sociedad, así en un sentido muy principista, cambios en la sociedad, se da cambios en el derecho, de acuerdo a las necesidades y a las exigencias que tiene la sociedad. En esta gestión que hemos vivido, ha habido pues cambios abruptos, ¿no?, en la conducta de todo y también en la educación. Y nos han ido esos cambios a que cambiemos, replanteamos el problema de la forma de enseñanza. Entonces ha sido virtual. Pero no podía ser simplemente es virtual y a partir de hoy es virtual. Han tenido que regularse, reglamentarse, para que esto salga en función de los objetivos, en función del Estatuto Orgánico Universitario, de los principios, de los fines, ¿no?, que está planteándose precisamente para que las universidades funcionen adecuadamente en función de una normativa que está plenamente establecida en función de la autonomía y del cogobierno. Entonces, fíjense ustedes, acá tienen que ustedes entender eso, ¿no?, que el derecho no es estático, sino que está permanentemente cambiando. Ha ido cambiando permanentemente, sigue cambiando y va a seguir cambiando. ¿Por qué? Porque la sociedad, de acuerdo a las situaciones en que se encuentren, algunas sorpresivas, como el ejemplo que les he puesto, tiene que cambiar. No podemos seguir con normativas o disposiciones que nos exijan que cumplamos este tipo de tareas cuando la situación es totalmente difícil. Entonces, el derecho tiene que ir cambiando en función de disposiciones normativas acordes con esa realidad. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctor, ¿y usted por qué estudió Derecho? Yo les voy a decir por qué he estudiado Derecho, evidentemente. Mire, aquí hay dos cosas. Primeramente, yo considero bien la pregunta, la inquietud de la señorita. Usted nos pregunta, ¿y usted por qué estudia Derecho? ¿Saben qué? Todos somos diferentes. Entre ustedes no creo que todos piensen idénticamente, exactamente lo mismo. En mis tiempos también ha ocurrido lo mismo, en otros tiempos va a ocurrir lo mismo. Aquí viene el problema fundamentalmente, yo veo que para elegir una profesión, como la señorita me pregunta, ¿por qué usted? Yo les digo, ¿por qué he elegido? Porque he tenido una escuela que me ha permitido a mí determinar qué aspectos son importantes en el ejercicio de en elegir una profesión. Y elegir una profesión, elegir mi forma de vida de ahí hacia el futuro. Y por lo tanto es una situación muy importante y determinante. Entonces, en ese contexto, yo me acuerdo a mí, y le agradezco a ese profesor que me orientó, el colegio, yo estaba en el colegio Gualberto Villarruel, fiscal, era un gran colegio, como el Ayacucho y otros colegios fiscales. Estoy hablando de décadas atrás, pero era un gran colegio. Entonces ahí me enseñaban, ¿no?, primero que para elegir su profesión tienen que tener vocación. Y es verdad. Tiene que ser algo que nace dentro de nosotros. Una querencia. Tengo vocación a hacer esto, a hacer el otro. ¿Y de dónde nace la vocación? Del interior mismo de una persona. Entonces, para elegir una profesión hay que tener vocación, querencia,
querer algo que le va a satisfacer plenamente, que se va a sentir feliz con esa acción que va a realizar como estudiante y como profesional. Por ejemplo, hay estudiantes en Derecho, y aquí también deben haber, que han venido a Derecho porque han fracasado en ingeniería, han fracasado en medicina, y han dicho, en Derecho no se utiliza matemáticas, química ni física, y por lo tanto vamos a Derecho, y no saben qué es Derecho. ¿Esos jóvenes tendrán vocación para elegir la carrera de Derecho, para ser abogados? No, son aventureros, porque no tienen esa inclinación innata que siempre uno tiene, ¿no? Para una u otra cosa, hay tantas cosas en el mundo, pero unas cosas les llama la atención de mejor manera, y además se sienten, les vuelvo a repetir, contentos y felices de estar en ese mundo. Esas inclinaciones son vocación, nos está indicando qué es vocación, ¿no? Entonces, uno tiene que tener vocación. Si ustedes han venido con esa vocación de querer ser abogados, con una cuestión innata de ustedes, que ha nacido de esa tendencia a vivir, a querer vivir en el futuro, ¿no? Como profesionales, es bueno. Yo les digo, tenía siempre la vocación de querer estudiar Derecho, porque había visto muchas cosas en la realidad social, en los profesionales, y mi inclinación a ejercer esa forma de vida hacía que tenga que estudiar Derecho. Pero no solamente hay que tener vocación, porque podemos tener vocación, también hay que medir con otras categorías como las aptitudes. Las aptitudes, ¿no? Cada materia, medicina, ingeniería, Derecho, sus profesionales, sus estudiantes profesionales, al margen de tener vocación por esa creencia, por ese deseo innato que tienen de estudiar esto, hay una tendencia que les está empujando, no porque no se lleva matemáticas o física, sino porque quieren estudiar eso, porque se sienten plenamente satisfechos, tienen que tener aptitudes, ¿no? Así como el arquitecto tiene aptitudes para rayar, qué sé yo, dibujar, tienen que tener, más que tenga vocación un arquitecto, un estudiante de arquitectura, pero que no sea inútil o difícil el poder dibujar, rayar sus cosas que tienen que hacer. Entonces, la falta de aptitudes le va a ser una tranca, le va a ser un obstáculo. No le va a permitir desarrollarse plenamente, teniendo aptitudes y teniendo vocación y aptitudes, uno puede desarrollar rápidamente. Tengo vocación, me siento feliz. Como tengo vocación, puedo aguantar sábados, domingos, estudiar, dejar de hacer una cosa, otra cosa, porque me siento feliz. Estoy consiguiendo todos los días algo más. Mi vocación me está llevando al éxito. Y tengo aptitudes porque estoy cumpliendo con ciertas aptitudes propias de la materia a la que estoy llevando, ¿no? Estoy consiguiendo logros académicos, si quieren ustedes, en el caso de ustedes, que me van a hacer mucho más fácil y placentera esta realidad. Entonces, ahí las aptitudes tienen los arquitectos, tienen los ingenieros, tienen los médicos propios de ellos y también tienen los abogados. Tendrán ustedes aptitudes, por ejemplo, una aptitud, el de hablar, el de expresarse públicamente, el de no tener miedo a nadie. ¿Ven? Es una aptitud. La aptitud de querer leer permanentemente 1, 2, 3 libros. Yo ayer hablaba con una persona amiga y me decía lo siguiente. El mundo ha cambiado, hemos hablado de cómo ha cambiado, que ha hecho de que ahora los estudiantes tengan esa facilidad, tengan eso, bien concentrada la realidad, tengan la facilidad de poder encontrar libros en cualquier parte del mundo, ¿en base a qué? A la tecnología. Ahorita no hay ningún libro que no se puede decir no había.
Si comparamos con un poco retrocediendo las etapas que he atravesado yo, como me ha puesto como ejemplo, les vuelvo a repetir a ustedes. Entonces teníamos que buscar libros, no había libros, teníamos que comprar, no había plata. Teníamos que hacer, fotocopiar, cuando había fotocopiadores ni fotocopiadores, había que transcribir en teclados con 3 o 4 copias. Entonces la situación era totalmente diferente, pero ahora tenemos el Internet. Ustedes fácilmente agarran y consiguen cualquier libro. Y como tienen aptitudes, ahí viene los que tienen aptitudes y los que no tienen aptitudes. Unos ese Internet van a utilizar de la mejor manera posible utilizando sus aptitudes para poder utilizar dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, para buscar cosas que realmente estén en función de la vocación que está dirigiéndose hacia conseguir objetivos finales de su vida, ¿no? Entonces, quienes no tienen aptitud, no les va a interesar ni siquiera buscar otros libros más, cuando pueden buscar no solamente uno, sino 100 libros respecto a ese concepto, a esa definición o a ese problema que tenemos dentro del estudio del derecho. Entonces, sus aptitudes y su vocación les va a empujar por un buen camino a quienes van a manejar de esa manera, y a otros, los distractores, los utilizarán de otra manera. Entonces ahí se van a ver dos tipos de estudiantes. Unos estudiantes que realmente tienen vocación y van a manejar estos aparatos tecnológicos en función de su vocación y de sus aptitudes. Y otros que van a utilizar de otra manera, inclusive ejerciendo o manejando de una manera no correcta esta tecnología, para estar pensando cómo puedo hacer de la mejor manera, ver cómo penetro, cómo hago, cómo es el examen, qué va a preguntar y cómo me voy a responder, cómo utiliza la tecnología para eso. Entonces, fíjense, las aptitudes también es importante conocer toda la tecnología, en este ejemplo que les pongo, pero tomar en cuenta fundamentalmente ese aspecto, ¿no? Hacia dónde están yendo, qué tipo de valores están buscando, cómo se va a reflejar esos valores, esa conducta, también en el uso de esa tecnología, donde ustedes van a poder manejar sus aptitudes, las aptitudes que tienen, en este caso que les está exigiendo tener, nos exige tener aptitudes del manejo del Internet y todo lo que significa la tecnología. Es una aptitud, pero ¿cómo la manejamos esa aptitud? Propositivamente o negativamente. Y ahí va a incidir la vocación que tenían. Si realmente querían ser abogados, tienen que ser esas aptitudes y esa tecnología que van a utilizar en base a las inclinaciones que tienen de una manera propositiva en la formación misma de ustedes. Y ahí van a haber estudiantes a fin de aquí a 2 meses les voy a conocer. Ya van a haber estudiantes que se van a destacar. ¿Hasta qué parte más o menos han escuchado? Hasta el punto en el que algunos te iban a destacar. Les decía de que los alumnos de ese curso
se van a destacar porque precisamente su inclinación por tener una vocación, ese deseo innato que tienen, ¿a dónde se han metido? Aquellos que van a aplicar las aptitudes exigidas para poderse desarrollar de la mejor manera. O sea, expresarse adecuadamente en público, tomar la palabra, fundamentar, pero siempre con una característica, que no es hablar por hablar, sino eso que tiene que estar debidamente fundamentado. Y eso implica ¿qué cosa? Estudiar, aprender, entender. Y esas son aptitudes propias de nuestra materia. ¿Ven? Las aptitudes de expresarnos, las aptitudes de no tener miedo absolutamente a nada. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y esa conciencia está fundamentada precisamente, ¿no?, normativamente, con reglas de derecho, determinadas acciones a las cuales nosotros vamos a actuar. Entonces, el abogado tiene que tener esas aptitudes de expresarse, de analizar, de estudiar, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen esas aptitudes, estén tranquilos, no van a tener problemas, se van a ver plenamente satisfechos. Si les doy 2, 3, 4, 5 libros, no van a estar protestando, porque su vocación les va a decir que eso es estudiar derecho. Para eso me estoy formando, para que un día sea un abogado de este nivel. Yo tengo estas aptitudes, tengo la aptitud de estudiar, tengo la aptitud de investigar, tengo la aptitud de ver lo que significa la realidad social, estar al tanto de lo que pasa en el mundo, en Bolivia, en la universidad. Entonces son aptitudes innatas que tiene que tener el estudiante de derecho para sentirse feliz. Uno tiene que tener, pues les vuelvo a repetir, estar compenetrado en todo lo que pasa en el mundo. Ha cambiado la situación. Antes, como me preguntaba a mí por qué he estudiado, había pues aptitudes que uno tenía en ese entonces, en mi época, ¿no? Porque esa inclinación por esa vocación hacía que nuestras aptitudes se adecúen a esa realidad. Reuniones teníamos los sábados solamente para analizar lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Bolivia y lo que está pasando en la universidad. Era una aptitud innata que teníamos y estaba vinculado a la vocación que teníamos, ¿no? El discutir y a estar analizando la realidad social, donde se va a dar relaciones jurídicas, ¿no? Estábamos también preparándonos para lo que es el entendimiento del derecho, las causas, las consecuencias de esos hechos sociales y qué tipo de norma podemos adecuarla de la mejor manera. Por eso, entonces son aptitudes que uno tiene en el tiempo, en el espacio, las variables han habido. Entonces ahora ya no tenemos eso, ya no se da eso, ¿no? Seguramente las aptitudes, como decía, se va a formar cuando ustedes agarren el internet y digan, bueno, aquí tengo estos libros, miles de libros, me escojo estos libros para leer, porque tu aptitud para manejar eso y tu vocación te inclina a que puedas leer no solamente un conceptito o un resumen de conceptos, sino que tengas que leer profundamente cada una de estas corrientes teóricas. Creo que eso es importante, ¿no? Entonces, buscar la vocación, las actitudes y finalmente sustentar con todo lo que significa tener un conocimiento profundo, un entendimiento profundo de lo que es el derecho principalmente de inicio, lo que entendemos por derecho, porque al tener un criterio correcto de lo que es el derecho y qué entendemos por derecho, vamos a saber, ¿no?, cómo nosotros podemos tener un posicionamiento, pero totalmente fundamentado, sustentado, para poder decir, esto es el derecho, yo he estudiado derecho y mi función como abogado, como profesional abogado, que para ustedes en el futuro, se va a adecuar a este entendimiento de derecho y voy a tener estas finalidades que voy a conseguir con mi profesión, ¿no? Y ahí vamos a ver que a través de las lecciones vamos a empezar a reflexionar sobre los valores, ¿no? Los tipos de valores que tienen que tener los abogados, ¿no? Entonces, va a haber muchos aspectos de carácter filosófico que nos van a ayudar a tener un posicionamiento de entendimiento de lo que es el derecho.
Y en esta materia vamos a ver eso, es decir, teoría, conceptos, concepciones, ¿no? La cuestión filosófica, cómo incide en el entendimiento y en la formación del estudiante. Van a empezar a manejar aspectos valorativos vinculados a la filosofía. Y esos aspectos son importantes dentro de la formación integral de todos ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿O no me escucha? ¿No se escucha? Le estamos escuchando, licenciado, pero no, yo por mi parte no tengo ninguna pregunta más. Muchas gracias. ¿Algún comentario entonces? Comentario. ¿De qué manera les sirve esto para que ustedes ya vayan pensando cómo tienen que estudiar derecho y que no se encuadren o se encasillen en que creen que el derecho simplemente es un concepto, una definición, sino existen miles de conceptos, miles de definiciones. Y esos conceptos y definiciones, ¿no?, se adecuan a diferentes escuelas, formas de entendimiento del derecho, ¿no? Y ahí vamos a ver las teorías. Vamos a encontrar también un sinfín de teorías. Unas se van a asemejar unas a las otras y van a responder a una escuela, otras a otra, ubicándonos en el tiempo y en el espacio. Y cuando sepamos todo eso hasta llegar al día de hoy y aplicando a la realidad social en un estado de interculturalidad, en el estado plurinacional de Bolivia, ¿no?, van a ustedes poder manejar de mejor manera esto que les digo, el entendimiento del derecho en función de esas concepciones. Y seguramente ustedes, con la libertad de pensamiento que tienen, porque uno puede decir, el derecho es esto y van a aprender de esta manera, si ustedes son libres, pueden tener cualquier posicionamiento de acuerdo a su posicionamiento ideológico. También vamos a ver el problema ideológico, la ideología, qué es la ideología y cómo incide en la conducta de las personas, ¿no? Entonces hay diferentes corrientes ideológicas, diferentes maneras de ver, de entender. Yo veo en rojo, el amarillo en verde, son diferentes maneras de ver. Igualmente en el derecho hay diferentes formas de entender el derecho. Para unos será de esta manera, para otros de esta manera. Son corrientes ideológicas. Entonces no solamente van a saber conceptos, concepciones, sustento teórico, sino también van a poder adecuar a las diferentes corrientes ideológicas, pero tienen que saber primeramente qué es la ideología jurídica, ¿no? La corriente que están vinculadas a la ideología vinculada al derecho. Entonces ustedes van a tener ya un instrumento que les va a permitir, con esta materia, entender el derecho civil, el derecho penal, el derecho X y el derecho Z que van a ver durante todo el año o los años que van a estar como profesionales. Pero para esos jóvenes, para conseguir lo que les estoy diciendo, tienen que ver eso que les he dicho. Tener la aptitud de estudiar, de degustar de todo eso, de motivarse y no estar esperando, dame tu resumen, que ha llevado, dice que han llevado, dame la grabación. Esos no tienen vocación, no tienen aptitudes y por lo tanto la materia les va a ser un instrumento difícil. Van a ver, en cambio aquellos que cumplan, no falten a clases, estén en clases, estén preguntando. Pueden preguntar lo que ustedes vean conveniente en cada clase. Es un derecho que tenéis, una obligación que yo tengo. O de clase yo pregunto a los estudiantes que participan, tomo su nombre y lo voy acumulando. Y a fin de año tal vez le falte un punto. Por ejemplo, se ha sacado desgraciadamente 55 o digo 50, y veo que siempre ha participado, le pongo 51, o veo que ese alumno se ha sacado 79, le pongo 80, porque ha participado siempre, le va a servir eso para la excelencia académica. Entonces, todo tiene aquí una causa, una consecuencia. Yo les digo a ustedes, si han venido con vocación y tienen aptitudes, van a ser exitosos porque van a conseguir grandes logros académicos que les va a permitir ser brillantes estudiantes y brillantes abogados. Todos están partiendo en ese momento de la misma línea, igual que en la carrera, ¿no? Partimos todos de cero y con el tiempo se va estructurando eso en una pirámide. Unos van a estar adelante, al medio y atrás. Y la experiencia que yo tengo
como docente me les hace decir lo que les he dicho, ¿no? Porque miren, yo he sido, para que sepan ustedes, docente, he sido ayudante, primeramente he sido ayudante de cátedra con el doctor Lino Cañita, que en paz descanse. He sido ayudante, inmediatamente egresado, porque tenía vocación, tenía aptitudes, no solamente para el problema del estudio de derecho, sino también la vocación para ser estudiante, o sea, para ser profesor. Había estudiado en la Escuela Normal Superior. Inmediatamente ingresé como docente. A los 2 o 3 meses he salido abogado, ¿no? Después de mis 5 años de estudio. Hasta el día de hoy, ya tengo casi 40 años de docencia. 40 años. He sido docente, soy docente titular de la materia, que he ganado con exámenes de competencia todas mis cátedras, ¿no? He sido director de la carrera, he sido vicedecano de la carrera, elegido democráticamente, y 2 veces decano. Más no se podía haber sido. Tengo toda una carrera académica de principio al final. He sido dirigente universitario en Derecho, en la PUC. He sido miembro del Consejo Universitario, del Consejo Facultativo, durante casi toda mi vida. Por lo tanto, tengo una vida universitaria muy amplia. Y en ese contexto, mis experiencias, mi conocimiento, me ha llevado a producir muchas cosas. Por ejemplo, mucho antes que Evo Morales, he sido el que he planteado la necesidad de que se tiene que estudiar, no al derecho simplemente como teoría, como conceptos que vienen del occidente, sino que aquí en Bolivia y en Latinoamérica había otro derecho, porque había otro tipo de sociedades que tenían sus propios derechos. Y he empezado a manejar el problema de la interculturalidad jurídica. Y he ido plasmando, permitiendo que los indígenas ingresen a la Facultad de Derecho. Es un logro mío, que ha sido aprobado plenamente a nivel nacional e internacional. Entonces, jóvenes, vamos a seguir hablando de todo esto, pero les digo, la experiencia que tengo y el conocimiento que tengo me hace decir a ustedes lo que acabo de haberles repetido 10 veces. Están partiendo todos en este momento. De aquí a 2 meses ya vamos a ver cómo se va a ir estructurando esa pirámide. Vamos a ver quiénes están en la punta, quiénes están en el medio y quiénes van a quedarse atrás, porque ellos quieren. Seguramente ahí van a ver la cuestión que les digo. Tenía aptitudes, tenía vocación, tengo hambre de estudiar todo lo que me están indicando, me siento feliz, me siento satisfecho. Otros dirán, no, matemáticas nomás ya no llevo, qué bien, pero no es así estudiar simplemente leer por leer, sino como ustedes están viendo, estudiar derecho es muy complejo, es amplio, y además en el tiempo y en el espacio hay una inmensidad de criterios que se dan y que ustedes como estudiantes de derecho, los abogados, tienen que saber todo eso. Y para eso yo les aconsejo, no se pierdan ninguna clase. No es que mándenme grabado, yo no lo grabo así de mis clases. Ustedes verán cómo la van a hacer. Les voy a dar todo el material. Acá tengo todo estructurado por estudiantes de derecho del curso de ustedes que lo han hecho. Les voy a indicar la próxima clase cómo se ha hecho todo esto. Yo tengo todas las lecciones. Una lección 2 que les voy a dar en fotocopias para que no sigan a buscar libros, para que no busquen el pretexto de que no había libros o que no tengo plata, porque yo también pienso que algunos no tienen plata, a precios realmente tal cual es el valor de cada texto, les van a dar en las fotocopiadoras que vamos a indicar, o si quieren ir a comprar, si vosotros en otra parte ya verán, pero les voy a dar todo el texto completo con el programa donde indico los objetivos que estoy buscando, los temas que vamos a llevar, la forma de evaluación, absolutamente todo esto. Todo esto va a estar a la venta en las fotocopiadoras que nos dije dentro de la facultad, cerca de la facultad, donde les cobran el precio mínimo y están bien presentados, están enanillados inclusive para que ustedes puedan hacer todas sus cosas como este alumno ha hecho. Acá tiene todo, ¿ve? Es un alumno que estudia, que está en clases y que está viendo, está cotejando con lo que está escrito aquí y se está anotando, de manera que cuando llegue el día del examen, lo que va a hacer es buscar
eso y tener sus claves ahí y empezar a repasar de la manera más adecuada. Y aquellos que van a estar esperando que ha avanzado, dice que no están atendiendo, van a ser otro tipo de estudiantes. Y esa pirámide que les digo se va estructurando de esa manera. Los principales estarán adelante y los otros atrás. Eso depende de ustedes, no de mí. Les voy a dar todo. Bibliografía, van a tener a la mano, van a tener el programa con todos los objetivos, las formas de evaluación, cuánto vale, etcétera, todo por escrito, y la próxima clase vamos a también leer, vamos a analizar eso para que si tienen alguna pregunta o algo por el estilo. Ya estamos a la hora, entonces si tienen alguna pregunta tienen que hacerla, jóvenes, porque estamos sobre la hora. ¿Alguna aclaración? ¿Cuál va a ser la modalidad de calificación? Muy fuerte. Hola. ¿Cuál va a ser la modalidad de calificación? Escúcheme, acabo de decir, la próxima semana les voy a dar todo por escrito y vamos a leer eso escrito que van a tener ustedes y ahí me van a preguntar si no han entendido algo. Está la modalidad de escrito, cuánto vale el primer parcial, el segundo parcial, el examen final, el trabajo práctico, todo está escrito y explicado ahí, ¿no? Entonces, a eso nos vamos a tener todo en función de lo que dice la norma universitaria. No hay cosas extraordinarias que estén al margen de eso, ¿no? En mi materia nunca ha habido ni va a haber. Aquí se evalúa lo que hemos aprendido, lo que hemos enseñado y lo que nos permite la norma. Ya no es porque vayas a vos a apoyarle al Bolívar, al Strong, te voy a poner 10 puntos porque vengas a tal fiesta, etcétera. Igual mis ayudantes saben que esas cosas no están prohibidas y no pueden hacer. Aquí son ayudantes para ayudar al estudiante y para ayudar al docente. Dentro de ese marco se van a desarrollar. Ya les voy a indicar, ya han dado exámenes los ayudantes, ya tengo 2 ayudantes, la próxima semana les voy a presentar y les voy a decir qué obligaciones y qué derechos tienen los ayudantes, qué obligaciones y derechos tienen ustedes frente al ayudante. Todo está estructurado, todo está en el programa, jóvenes. ¿Alguna pregunta más? Bien, mañana ya están todo el mundo con sus ideas de carnaval. Es lógico, no vamos a pasar clases. Nos vemos el próximo jueves, donde ya empezamos a avanzar el primer tema. Ya para el próximo jueves les voy a indicar que para el viernes ya vayan a adquirir todos lo que acabo de decirles, textos, los programas, para que el día viernes ya podamos eso un poquito revisar, si es que necesita revisar o necesita alguna aclaración. ¿Algo más? ¿Alguna sugerencia? No se olviden, es a las 9, hasta las 9:15 esperamos, más no. Adelante, ¿alguna pregunta más? Nos vemos la próxima semana, el día jueves. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.